Bueno, habiendo Julio. finalizado la película, vamos a dar inicio al conversatorio con Ramiro Arbeláez. Le damos primero que nada agradecimientos por estar presente con nosotros. Con mucho gusto. Pues no sé si tengan previsto ya algún orden de exposición o si vamos directo a las preguntas. Yo había dicho, quisiera simplemente decir algo antes de que oír lo que ustedes tienen para preguntar o para opinar, porque no necesita también ser preguntas, pueden ser valoraciones de lo que acaban de ver. Yo había dicho que estamos en pleno cine clásico, eh, donde hay, claro, todas las características del cine clásico, no solamente las de lenguaje, y con esto quiero referirme a la forma de planificar, de hacer los planos, de estructurar una historia, y por lo tanto, sino también a lo narrativo. Hay una narrativa clásica. Y también, ya no hablando solamente de narrativa, sino de lo otro que está más allá de la narrativa, como puede ser lo ideológico. Eh, Creo que entonces empiezan a haber algunos cambios en lo que es la concepción del personaje. Tenemos con Hitchcock, que estamos en el 58, un personaje más complejo, un héroe, digamos, más complejo. Eh, Refiriéndome a lo que se ha llamado el género americano por excelencia, que es el western. Uno recuerda westerns en donde los personajes son, digamos, eh, dibujados como de un solo tono, de una sola arista casi. Son personajes que saben lo que quieren, que son seguros de sí mismos, que tienen unos objetivos concretos en la vida, mientras que este personaje ya a finales de los 50 y durante los 60, ya hay una concepción diferente de lo que es el personaje. Incluso también para contrastarlo con el cine negro, con el film noir, eh, ustedes recuerdan historias donde el detective es el protagonista, el detective es el héroe, de alguna manera positivo, que tiene un contrincante que generalmente es un mafioso, un delincuente, que de alguna manera representa el mal. Y por lo tanto el detective es esa persona que de pronto tiene las virtudes del héroe americano, de un personaje correcto, honesto, trabajador, y que finalmente consigue derrotar el mal, es decir, al mafioso, al contrincante. En este tipo de personaje que nos pinta ahora Hitchcock, este héroe ya no es un personaje tan seguro, es un personaje de alguna manera muy frágil, muy débil, que digámoslo de una vez, tiene un trauma, padece una enfermedad. Y yo, de todas maneras, lo miro con ya la influencia de los movimientos filosóficos europeos de la posguerra, donde yo les decía la vez pasada que la posguerra provocó como una especie de pregunta en los filósofos, en los intelectuales, en la inteligencia. Es decir, ¿qué estamos haciendo en este mundo? ¿A dónde hemos llegado a parar? Que nos estamos matando, que estamos destruyéndonos. Y entonces se empieza a dudar de sí mismo. El hombre tiene dudas, el hombre de alguna manera descubrió sus debilidades. Y estos movimientos donde hay inseguridad llegaron también al cine americano. El western tuvo una época que se llamó el western psicológico, porque retrataba vaqueros que tenían estas sinuosidades, estas debilidades. Ya no eran
o que tenían obsesiones psicológicas, digamos, especies de traumas también. Este personaje tiene un trauma y uno es el comportamiento del personaje en la primera parte, donde, digamos, tiene características de investigador, de detective y todo. Y otro es la segunda parte, cuando ya él actúa casi que egoístamente, ¿no? Ya uno de pronto no está como tan de acuerdo con lo que está haciendo. Y entonces este tipo de personajes es un personaje mucho más complejo, ¿no? Que mm, está casi que, uno sabe que en el fondo él puede estar buscando su cura, la cura de su trauma, que es el miedo a las alturas, el vértigo que le dan las alturas. Pero lo egoísta allí es que se lleva por delante todo el mundo, él adapta el mundo a su conveniencia y de alguna manera manipula a los personajes femeninos, que son los que los tiene cercanos, porque fuera de los amigos policías donde la relación no es tan fuerte, el otro amigo es el que le pone la misión de encontrar, de ver lo que pasa con su mujer. Realmente la persona que más cercana a él es su amiga, Meiji. Y el otro mundo que es casi, que lo va absorbiendo casi totalmente, es su obsesión por esta mujer rubia. Entonces, él las trata muy mal, tanto a una como a las otras, ¿no? A pesar de que uno sabe que el personaje femenino, cuando ya se da cuenta, se ha enamorado, entonces ella obedece por amor a todo lo que él dice, pero de todas maneras se sacrifica. El personaje es sacrificado por la manipulación de él. Y uno podría decir, bueno, hay algo de Hitchcock aquí. Esa era la posición que tenía sobre la mujer. Es una pregunta que puede formularse, ¿no? ¿Qué tipo de relación está invocando Hitchcock con las mujeres ahí? Porque las mujeres de alguna manera aparecen serviles, manipulables, que están al servicio de los deseos del hombre. Eh, por otra parte, pues también estamos viendo las características de Hitchcock, ¿no? En su dirección, en la puesta en escena, en el tipo de planos con los que se expresa. Siempre ir del plano general, plano medio, a los planos más cerrados para empezar escenas. También buscando un contraste, siempre hay una composición muy especial y un color muy especial en los fondos, sobre todo, ¿no? Esos fondos de colores que son posibles por el neón, que en los años 50 reinó en los letreros de las calles. Y entonces él lo usa como telón de fondo que le da una cierta tonalidad, no solamente física, sino de ambiente, de emotiva. Los colores terminan siendo emociones. Y eso Hitchcock es muy consciente. Y precisamente pone a trabajar a sus colaboradores en el diseño de estos colores, en el diseño de los planos, en los movimientos de cámara que además son muy simples. Hay un solo movimiento que creo que se inauguró con esta película, que es ese efecto de vértigo que él le crea al personaje principal, manejando el zoom, pero también el dolly hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Entonces hay una contradicción entre el zoom que entra y el dolly que se retira, o viceversa. Eso parece que fue inaugurado con esta película para dar la sensación emotiva, ¿no? Esa emoción que provoca ese espacio que se viene y que de alguna manera también se va para crear una idea de vértigo. Entonces, y todos esos detalles de la puesta en escena, incluyendo la música, que es siempre repetitiva, pero que tiene también su halo melancólico y su halo de suspenso. Todas esas son características que Hitchcock ha ido construyendo con sus colaboradores, ¿no? Siempre fue seguramente la misma gente que diseñó
Claro, pueden haber algunas que no, pero él trató de tener siempre el mismo tipo de personas, la música es muy parecida en casi todas sus películas. Incluso los diseños de la parte gráfica de la película, siempre procuró tener el mismo tipo de diseñador era un trabajo donde él decía lo que quería y ellos diseñaban y él aprobaba, ¿no? Hitchcock era muy cuidadoso en la puesta en escena, siempre dibujó casi todo lo que quería hacer. Incluso creo tener la memoria de que en una entrevista que le hizo Romer y Chabrol, los cineastas franceses, que se publicó incluso, él expresa de que a él le daba pereza filmar cuando ya todo lo tenía listo. Tenía el libro completo, el libro completo de los planos, cómo iban a ser. Entonces, ya cuando tenía todo eso decidido, entonces dijo, a mí me da un poco de pereza hacerlo cuando ya tengo todo decidido qué hacer, pero de todas maneras era un maestro en la puesta en escena, ¿no? Y de todas maneras está sus gustos y el pequeño momentico en que él aparece, siempre tiene como una especie de constantes que se repiten. Bueno, eso era lo que quería decir como para iniciar la conversación. No sé si ustedes tengan otras valoraciones o cosas para compartir. Claro, primero recordando a los que están con nosotros en en el Cineforo, que si tienen algunas preguntas pueden dejarlas en los comentarios o pueden tomar la palabra y hacerle la pregunta directamente. Em, Segundo que nada, pues también una reflexión de lo que fue, de todo lo que fue Hitchcock, lo importante que ha sido para el cine en sus películas Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta, Los pájaros. En especial esta Vértigo, que ha sido ha sido considerada mucho y la hemos estudiado bastante en la escuela. Ah, qué bueno. Em, sí, quisiera preguntar más que nada como em, ¿cuál fue la influencia que pudo haber dejado Vértigo y Hitchcock para el cine desde, desde la salida de esta película? ¿Qué pudo haber significado? Bueno, la respuesta sería muy compleja. Digamos que yo me sentiría en este momento no preparado para poder contestarla a satisfacción. Lo que sí, un poco para decir algo en esa vía, es que la película inicialmente no fue muy bien recibida. Es decir, hubo de todas maneras dos bandos, ¿no? Los que les parecía que era una obra a tenerse en cuenta, muy importante, y los que no les gustó. Y si ustedes miran el hecho de que esta película en los años en que salió no era considerada dentro de las 10 primeras películas por las asociaciones de críticos, por esa encuesta que hacía Sight and Sound. Y luego, a partir de cierto momento, yo creo que el pensamiento crítico necesitó una cierta madurez para darse cuenta de la importancia de lo que significaba Hitchcock, la madurez a que él había llegado o estaba llegando con las películas que estaba haciendo. Y entonces necesitó esa conciencia de esa evolución de los aportes en el suspenso, en la planificación, en la puesta en escena, para ir valorando más todas sus piezas. Y por eso es que con los años esta película terminó siendo considerada en varios años de la encuesta de Sight and Sound como la película más importante de la historia del cine, desplazando a la que siempre figuraba, que era El Ciudadano Kane. Entonces llega un momento en que Hitchcock es reconocido como mejor que Orson Welles del Ciudadano Kane. Yo lo que no puedo enumerar en este momento es aquellas características de la película que no tenían las anteriores en su filmografía. Para poder decir, a partir de aquí empieza tal cosa, a partir de Vértigo empieza tal cosa. Yo lo que veo son constantes. Es decir, por ejemplo,
el universo siempre hay un universo de obsesiones. En este caso, incluso obsesiones por las mujeres rubias. Las mujeres rubias, las mujeres en general representan tanto el bien como el mal. En esta película son así, de alguna manera. Y eso se puede encontrar en varias de las películas de Hitchcock. Y, y es muy probable, pues, que estamos en el 58 apenas. Tal vez lo que pasa es que él tiene mucho éxito en aplicar las cosas que se acaban de descubrir tecnológicamente, no solamente en lo visual, sino en lo sonoro. Y él maneja muy bien el color que se puede observar, no solamente desde esta película, pero aquí hay un tratamiento muy especial del color que lo sigue usando. Y él sigue, digamos, usando el color como un motivo significante. Siempre hay cosas, incluso en las películas menos famosas, en donde el color es muy importante. El color como, de alguna manera, dándole un contenido especial a un objeto. La planificación de paisajes, los teles, los grandes planos, los generales, que sirven para describir, para introducir una nueva escena o una nueva parte de la película, ir de lo general a lo particular. Casi todas las películas de Hitchcock, poco a poco, él va encontrando el camino de llegar a una historia particular por medio de una cierta posición de la ciudad, muestra la ciudad completa, luego muestra un barrio, luego un edificio, luego se acerca a la ventana y entra a la habitación y tenemos el personaje, como lo hizo en Hitchcock, que es de años 60 y es una película en blanco y negro. Entonces él ha encontrado como formas de ir construyendo ese tejido narrativo que lo hace de una manera muy suave, nada abrupta. Es decir, hay una continuidad estilística. Es como si le echara vaselina a esa narración, a pesar de que tiene cambios fuertes en la historia, en lo que pasa en la historia, como es el cambio de las características, de las virtudes de este personaje, que en un momento se comporta como un personaje, digamos, actuando correctamente en sus tareas que le han aplicado y luego parece que de alguna manera se torciera esa ética y empieza a usarla a su beneficio, sin importarle qué pase, qué consecuencias trae. Y eso no nos imaginábamos que iba a ser al comienzo de la película. Entonces, yo lo que creo es que hay una construcción del estilo de Hitchcock que poco a poco va avanzando. En este momento, es muy probable que yo en algún momento de la vida haya leído un análisis en donde se evidencie cuál es el aporte de cada una de las películas en su estilo. Ya lo olvidé. Hace rato visitaba la filmografía de Hitchcock, lo confieso. Me gustó mucho verla otra vez y admirarla, porque como ustedes saben, cada vez que uno ve una película, la ve de una manera diferente. Le descubre cosas o se da cuenta de algunos detalles que no había visto y entonces en ese sentido las apreciaciones cambian. Uno, uno cambia con el tiempo. Las lecturas de alguna manera traducen al personaje que lee, al lector, al que está viendo la película. De pronto, en este momento de mi madurez, yo veo otras cosas, siento otras cosas con la película y me dieron más ganas ahora de volver a ver las películas de Hitchcock. Me dieron ganas, muchas ganas de volver a Intriga Internacional. Los actores también son una obsesión en Hitchcock. Utiliza mucho los mismos actores, mucho las mismas actrices. Y entonces este personaje
Jimmy Stewart es un personaje fascinante, es un actor que tiene la capacidad de construir un personaje muy ambiguo. Uno lo ve alto, de alguna manera imponente, y es un personaje muy frágil, tanto que le queda bien a la protección que le ofrece esa amiga que en algún momento fue su novia. Y ella es consciente de que actúa como una mamá. Fíjese que ella se contenta con ese rol, el rol de mamá para él. Es decir, ahí no hay sexo, de alguna manera acepta la visión que tiene él de ella. No, esto con sexo no, porque lo sexual está es en la otra persona. Entonces, digamos, ahí hay algunos apuntes en términos de planificación, de color, pero no estoy en capacidad de exactamente qué fue, a partir de aquí empezó tal cosa. No. Bueno, en lo personal también soy alguien que disfruta mucho repetirme Vértigo. Es una película Claro. que desde que me la pusieron a ver en Historia del Cine, me quedó gustando mucho. ¿Y de qué semestre estás ahora? Ahora estoy en séptimo. Ah, Nicolás tiene una, está alzando la mano. Pues, Sí, se me escucha. sí. sí, Hola, profe, ¿cómo está? bien, Eh, hermano. no, yo, al igual que Julio, es una película que yo he disfrutado mucho repetirla. Me la vi hace mucho tiempo cuando estaba en el colegio y pues en el inicio no la entendía tanto, no me tramaba mucho. Pues que yo apenas estaba metiéndome con Hitchcock, apenas había visto Los pájaros y todo eso. Pero algo que me quedó aquí después de verla la primera vez fue el uso del color. O sea, por ejemplo, esa escena donde él llega al restaurante y es todo rojo, pero ella destaca ahí con el contraste de colores. O también la escena casi que fantasmagórica, cuando ella ya está maquillada y lista como él quiere, pero aparece una luz verde, así como un contraste muy fuerte con esos colores. Y no sé, pues revisando las películas que yo he visto de él, como La ventana indiscreta y pues esas películas, no recuerdo un uso del color tan notable como en Vértigo. Entonces no sé si usted podría como ahondar más en ese aspecto, en el uso del color en esa película y eso. Sí, pues es lo que yo decía, pues de alguna manera lo que yo puedo advertir es que el uso del color tiene, digamos, como dos connotaciones. Una connotación que es ambiental, es una información, un dato más del plano que estás viendo, porque, por ejemplo, el color verde que se ve en algún momento, no de la luz verde, no del salón con iluminación verde o con objetos verdes, sino ese color que se ve detrás de las cortinas, es una especie de velo de pantalla. Termina siendo un dato objetivo porque pues hay un letrero detrás de un hotel o no sé, que es verde. Entonces, digamos, es lógico que se vea así. Pero además ese color termina dándole una connotación, es decir, enfatizando o subrayando una cosa que se vuelve emocional, ¿no? El color verde, de alguna manera, es un color que está entre lo amarillo, que es muy cálido, y lo azul, que es muy frío, ¿no? Ese es un color entonces ambiguo, el color verde. Y a pesar de que uno como espectador no llega a ser consciente de que eso que está viendo es la mezcla de un amarillo y un azul, de todas maneras, eso influye con toda la cultura que tenemos occidental de cómo hemos percibido los colores, eso termina influyéndolo a uno emocionalmente y haciéndole ver la película o esa escena de determinada manera. Eh, pero sí estoy de acuerdo en que el color es muy importante porque no solamente es una información, un dato físico de la geografía, de la topografía de donde estamos, sino porque tiene una connotación que termina siendo emocional y muchas veces simbólica. Es decir, habría una tercera manera de leer el color, que es que en algunos momentos es simbólica y digamos en algunos objetos eso se puede notar. En este momento no puedo poner
un ejemplo concreto, pero sí el color se vuelve también símbolo. Es decir, que no es el color por sí mismo fáctico, eh, que se baste a sí mismo, sino que significa otra cosa. Así como el rojo significa amor, ¿no? Por ejemplo, en las rosas rojas, no digo que de Hitchcock, pero en la cultura nuestra hay unos colores que están de alguna manera codificados, o sea, que tiene un valor asociado que ya la cultura ha trabajado. El color verde está visto como un color de alguna manera frío, más cercano al azul. Pero ese verde que vemos allí es una combinación del amarillo, que es cálido, con el azul, que es frío, y entonces por eso yo leo ahí la ambigüedad. Pero esto no es un dato que yo, del que sea consciente en el momento de ver la película, sino que en la reflexión que yo hago después es que descubro ciertas cosas, y eso es lógico. Cuando uno sale de la película, hay películas que a uno no le dan ganas de hablarlas cuando se terminan, porque quedan funcionándole a uno. Y uno queda con sus ciertas dudas o sus inquietudes y que pueden incluso ser motivo de una conversación entre amigos posterior. Y luego en la conversación es que uno puede ir viendo cosas que no vio cuando la advirtió. Entonces, de alguna manera es una cosa viva que le queda en la memoria o en el cerebro que sigue trabajando. Y tanto sigue trabajando que es capaz uno de hacer un recuento, contarle a los amigos lo que vio e incluso modificar. En ese recuento que uno hace, uno puede incluso modificar la visión que tuvo mientras la veía, porque las películas siguen actuando como seres vivos, como un virus que se ha metido y que le ha causado a uno una cierta reacción. Y es una cierta reacción que puede evolucionar. Y esos virus también mueren. Yo, por ejemplo, el virus que me picó en esta película cuando la vi, se había muerto hasta ahora que resurgió. Lo tenía en la sangre cerebral y volvió y me picó. Vamos a ver qué resulta. Espero que no un COVID. Muchas gracias. Aider tiene la palabra. Bueno, profesor, un tico de iniciar cámara. Ya. Bueno, no, yo que tenía una pregunta más del tema local que me surgió, pues cuando Julio dijo pues, que la vio en la historia del cine, que Nicolás dijo que pues, la vio en el colegio, y es, aquí en Cali, ¿usted en qué año la vio? ¿Había habido como de Hitchcock, que era como Realmente la película cuando yo la vi, no la vi en teatros comerciales, la vi en Cineclub. en el club? Es decir, nosotros teníamos un cineclub, que era el Cineclub de Cali, y la pasamos ahí. Y fue la primera vez que yo la vi, junto con otras películas de Hitchcock que yo no había visto. Yo había visto Psicosis, había visto Los pájaros, digamos, en las salas comerciales, pero una visión sistemática de la obra de Hitchcock solo lo hice cuando teníamos el cineclub, que de todas maneras los cineclubes sirven para eso, para juntar películas que le den un sentido de alguna manera a un autor, a un tema, a un género, a un tratamiento de un país, etcétera. Entonces, recuerdo que yo la vi en general el ciclo de Hitchcock siempre gustó mucho a los espectadores caleños, llenaban el teatro cuando se daban las películas. La que más les gustaba era Psicosis, esa tal vez fue una de las películas que más espectadores tuvo. Y entonces, claro, ese recuerdo que yo tengo, no solamente ese buen recuerdo que yo tengo, valga decirlo, porque uno también tiene malos recuerdos de películas, ese buen recuerdo que tengo de la película, que además de que me gustó la exhibición, es decir, lo que yo vi a los espectadores, de cómo estaban tan atentos, de cómo suspiraban y de cómo de pronto se reían o de pronto hacían algunos sonidos reaccionando a la película. Entonces todo eso es para mí como una sintonización, una buena sintonía entre el objeto y el espectador, porque Hitchcock tenía eso.
Hitchcock era por eso le decían el mago del suspenso, porque hacía posible esa comunión tan estrecha, cuando coge al espectador no lo suelta y lo lleva todo el tiempo de un, eh, de un susto en otro, de un placer en otro, de una sorpresa en otra, de un suspenso que lo coge y hasta que no se decide cuál es la conclusión del suspenso, pues no lo suelta. Es decir, hay momentos de relax, claro que de relax que el mismo director en la misma historia tiene, ¿no? Momentos en donde ya es bueno estar tensionado y cuando se sabe, cuando se define un conflicto, cuando hay un punto de giro, puede haber un relax, pero nuevamente la trama se va volviendo hasta que vuelve uno a estar involucrado tanto que se tensiona mucho, esperando a ver cuál es el nuevo desenlace. Listo, profesor, gracias. ¿Y qué dicen las mujeres? Porque ahí me parece que hay muchas cosas para ver en esos personajes femeninos, ¿no? De cómo son de alguna manera maltratados. Hola, Hola, Viviana. ¿cómo está, profesor? Bien, ¿tú? Bien, gracias. Pues no, yo iba a mencionar justo lo que usted dijo. Bueno, es la primera vez que veo la película, me gustó muchísimo. Eh, bueno, por un lado, solo quería comentar que en la escena del beso que hay oleaje detrás, me parece que tuvo que haber sido muy bien planeada, muy bien Sí. construida. Y pues no sé, me gustó pensar en eso, en cómo fue hecha. Eh, y también quería mencionar lo que usted dijo cuando dio su primer comentario, que fue ese papel que se le daba a la mujer como de, de un personaje que necesitaba como ser salvado, Ujú, de que el hombre salía al rescate, ujú. incluso siendo este personaje del hombre principal un hombre frágil y con traumas y con problemas. De todos modos, este hombre es el que va al rescate. Entonces me pareció algo muy curioso. También estaba pensando en eso, en cómo veían cómo se construían los personajes de las mujeres y en cómo después pues acepta por amor ser cambiada y ser maltratada y todo esto. Sí, dejarse manipular por amor, Ujú, que es sí. una cosa con mucha frecuencia vemos, ¿no? De que las mujeres, o bueno, y también los hombres, a veces renuncian a cosas que forman parte de sus principios. Eh, Uno no sabe hasta qué punto eso es tolerancia o es sacrificio, porque digamos, uno podría decir, bueno, algo de tolerancia tenemos que tener para podernos entender, ¿no? Aceptar cosas que no nos gustan del otro, pero hay veces en que la cosa es excesiva y ya se vuelve una cosa que le pesa al más débil. Entonces, sí, eso. Lo que anotaste del beso con el mar atrás Sí, eh, en actividad, ¿no? Es como él busca, eh, ahí, por ejemplo, ahí está haciendo una connotación a partir de las olas. Las olas quedan connotadas de otro valor por esa escena que está sucediendo. Es una manera de dotar a los elementos, a los objetos, de un valor que va más allá del que simplemente es un mar revuelto, un mar en movimiento o un mar embravecido. Entonces ahí adquiere una connotación que tiene que ver con la historia de la película y de alguna manera, a pesar de que no somos conscientes de eso, tú fuiste consciente, yo no, pero de todas maneras, al verlo, me funciona en el inconsciente y eso se vuelve entonces parte de la lectura mía. Si yo viera esa escena sin eso, sería otra cosa. Con eso, de alguna manera, eso le da un plus más a la información que me está dando
Hitchcock con la historia de estos personajes y la enriquece en el sentido bueno, es tan turbulento el mar como está haciendo el amor ahí, esa escena sexual, porque también es no solo sensual, sino sexual. Ujú. Sí, es como un elemento que utiliza para significar. Me gustó mucho. Correcto. Muchas Claro. gracias. No, a ti, por las observaciones. Profe, yo también tengo una pregunta respecto a lo de el beso cinematográfico. Es que me parece que ha cambiado bastante, o sea, entre cómo se presentaba antes el beso y lo que se presenta ahora como un beso. Porque, por ejemplo, pues yo viendo películas, digamos, más clásicas con mi papá, en una escena de beso, me acuerdo que yo me quedé así como, uy, ese beso como que es como que es muy diferente, ¿no? Porque yo estoy adaptada como a otro tipo de beso cinematográfico y mi papá me dice, no, es que así era y así es y incluso la gente se besaba de esa manera. Mi papá tiene, contextualizo, tiene 73 años, entonces pues él me dijo, bueno, mi Pero pregunta sí yo, es respecto a eso. pero sí, es una observación válida. Yo creo que la observación vale porque allí en el beso, lo que pasa es que esto tiene que ver con varias cosas, con la evolución de la cultura y en el sentido amoroso, con la evolución de las costumbres amorosas y también con los recursos estéticos que se manejaban en esas épocas y ahora. Entonces, fíjense que los besos en Hitchcock son centrales, son centralizados, ocupan la parte más importante de la pantalla, del encuadre. Pero además, el punto de vista de la cámara de alguna manera favorece como una especie de la estética del beso, del encuentro de esas dos caras, de esos dos cuerpos, ¿no? Lo retrata desde un punto de vista que favorezca la emoción que da ese encuentro de las dos bocas o de los dos cuerpos en el espectador. Y además le pone una cierta música, o sea, hay una especie de ambiente que de alguna manera lo encumbra, lo subraya, ¿no? Esos besos ahora, hay muchos besos que de alguna manera pasan sin pena ni gloria hoy. Eh, Tal vez hoy no sea tan significativo el beso en las historias de amor de las películas. Podría ser que otras cosas hayan superado en valor el beso. Pero digamos también en la historia. Es decir, yo siempre recuerdo que una de las primeras cosas que uno hacía, si uno lograba cogerle la mano a la novia, eso era una cosa que era no solamente un descubrimiento, sino era lo máximo. Es decir, el besarla en un momento en los años 60, cuando fui adolescente y joven, pues era como una especie de utopía. Y eso luego se volvió muy fácil, más fácil de hacer. Ya no había tanta prevención. Ya no estaban detrás de uno para ver qué hablaba o qué hacía con la novia. Nosotros éramos vigilados cuando visitábamos a nuestras novias, vigilados por los padres o por hermanos que ponían a que lo vigilaran a uno. Entonces, eso terminaba valorando el contacto de pieles. Entonces uno terminaba valorando el poder cogerle la mano siquiera. Ahora es menos, no digo que no sea bueno cogerle la mano a la novia, que se cojan de la mano los novios, pero yo creo que es mucho más fácil ahora. Entonces nuestra cultura ha evolucionado y de alguna manera la censura moral y la censura en los medios. Aquí cuando llegaban las películas en los años 40, en los años 50, por ejemplo, las películas que pasaban en el Teatro Colón,
donde pasaban muchas películas francesas, el cura de la iglesia Santa Rosa tenía amistad con el administrador y el cura pedía ver la película primero y le cortaban escenas. ¿Y cuáles escenas le cortaban? Las de los besos. Entonces el beso fue muy censurado. Y cuando, ustedes saben que cuando prohíben, hay como una especie de consecuencia, que es que crean más ganas, aumentan las ganas de ver esa escena, de cometer ese acto. Entonces, claro, lógicamente, los besos no solamente estéticamente fueron retratados de otra manera, sino que se valoraba de manera diferente. Entonces, esas dos cosas han cambiado. Justamente una de esas escenas del beso es como en una parte de la bahía de San Francisco. Ujú. Y tomando en cuenta de que en todas las locaciones en San Francisco fueron muy importantes en el contexto narrativo de la película. Cuando cuando se cae cerca al puente, este museo al que entra. Quería preguntarle si considera que en el cine hecho en Cali también se tomó muy en cuenta las locaciones como lo hizo como lo hicieron en Vértigo, El cine hecho en Cali, en Cali. pues bueno, así uno no quiera dotar de significación los espacios de las películas, terminan siendo significados de cierta manera. Lo que los directores, me imagino, tratan, no me imagino, sé que muchos son conscientes de lo que significan las locaciones y las escogen muy bien porque terminan siendo significativas. Para hablar de la gente a la que he estado cerca, era muy importante la escogencia de las locaciones, porque terminaban siendo parte de, de las significaciones importantes de la historia. Los sitios de Cali que se ven en las películas de Mayolo y Ospina no fueron, hombre, porque aquí nos dejaron filmar y porque no nos costaba nada, sino que se buscaban ciertos sitios y también ciertos momentos de cosas que ocurrían en esos sitios para construir una narrativa mucho más propia, ¿no? La película Pura Sangre de Luis Ospina no solo buscó esos espacios icónicos de la ciudad por la que se paseó. Nosotros en la película tenemos muchos paseos, el río Pance, el cementerio central, sino hechos que ocurren y que son históricos. Por ejemplo, el Día de las Velitas. Y él buscó un espacio en donde ese Día de las Velitas fuera de alguna manera una ocurrencia especial, esas gradas donde los niños juegan y se desplazan y a partir de que llegan unos niños cerca del carro, ella los invita a montarse al carro y finalmente monta solo a uno. Entonces, bueno, todas las locaciones terminan con un significado que dota a la película de un plus que le da, ayuda a que se comprenda mejor la historia, pero también ayuda a trazar, a completar las características de un personaje, de su universo. El Hotel Central, un hotel del centro que ya fue derruido, que quedaba diagonal, en la misma cuadra de Telecom, es decir, esto es como la 11 con Sexta, allí quedaba un hotel que se llamaba el Hotel Franco. Allí en ese especie de inquilinato donde viven varias familias, vivía el personaje que hace Carlos Mayolo, que se llama Perfecto en la película. Ustedes no sé si vieron Pura Sangre, pero no se ve exactamente la entrada al hotel, pero se ve cuando entra por una especie de zaguán o un corredor y va subiendo las gradas. En una de esas gradas se encuentra
a un artista dibujando, que es realmente el artista Oscar Muñoz, que le dice, ¿qué hubo, artista? Y él sigue, Oscar sigue dibujando. Él sigue, pero todo esto te está diciendo cosas del personaje, del estatus económico, social del personaje, de su manera de ser, de lo amigable que es en su vecindario, de cómo es la relación con su madre, que se queja de que, hombre, usted llegando a estas horas, ese trabajo, no sé qué. Y luego él en su oficio, que es el oficio de fotógrafo, donde hay una niña que iba a hacer la primera comunión y que la mamá la manda que le haga, a que Perfecto le haga las fotografías. Y cómo, mientras hace la fotografía, unos peladitos que se han entrado al estudio de Perfecto, descubren una caja que está llena de fotografías de la violencia en Colombia. Entonces es un dato más de este personaje que parece que trabajó en la época de la violencia y que tal vez haya sido pájaro, porque tiene estas fotografías de muertos y todo. Entonces, todo eso termina acabando de construir un background del personaje sin necesidad de hablar de eso. ¿Y qué es lo que dice Perfecto? Les dice, bueno, quítense de ahí, y los echa a los peladitos. Pero ya nos mostró lo que vieron. Y eso fue un dato importante. Entonces, no solamente las locaciones por fuera y que son icónicas de Cali, sino cómo son por dentro, cómo es su gusto, su iconografía. Recuerden el temblor que ocurre en un pesebre también en la misma película. Y eso es un dato que habla del universo, de esa casa donde vivía Carlos Mayor, donde vivía Perfecto. Pues. Entonces, si recuerdo, fíjese, sale el Museo de la Tertulia, sale en las gradas de la Loma del Barrio Granada, en lo de las velitas, del Día de las Velitas. Bueno, así el cementerio central, donde los bancos de sangre, todo eso es con conciencia se escogen para que aporten en la construcción de un personaje o en la construcción también de un ambiente, de una ciudad. Y lógicamente, en estas películas, muchos de lo que vemos ahora en estas películas de Hitchcock no solamente son escenarios exteriores, muchos son cosas hechas en estudio, ¿no? Incluso cosas hechas en estudio que reproducen cosas de afuera. No sé hasta qué punto se hayan construido escenas de los exteriores de esa locación española de siglos pasados donde está el campanario, pero seguramente algunas cosas se pudieron hacer en estudio para hacerlas bien y fueron seguramente copiadas. Eso depende de la plata que haya, pero bueno, estamos en Hollywood y Hitchcock tenía casi que ilimitado apoyo en lo que hacía. Entonces cualquier cosa podía ser reconstruida, rehecha en los estudios, a pesar de que seguramente también se iba a rodar a las locaciones exteriores. Bueno, Sofía nos escribe, nos comenta por el chat. Me parece muy interesante también el manejo de la iluminación con el personaje de Madeleine, teniendo en cuenta Ajá, que era un personaje que ocultaba muchas cosas. En gran parte de las escenas muestra su rostro oculto por las sombras o semioculto por ellas. ajá. Sí, sí, sí. Tienes razón en la iluminación. Y la iluminación es un complemento clave, ¿no? De la planificación, o sea, del encuadre que se hace. Es un elemento que es clave en el trabajo de la dirección artística. El director artístico aquí ha escogido todos los elementos que adornan los cuartos, los colores de las paredes, el mobiliario, los muebles, las mesas, las carpeticas, el apartamento de la amiga de Scotty, su vestimenta, las gafas, su peinado, todo eso es de alguna manera completado con una iluminación que permita que esos detalles se vean, resalten. Y entonces, claro, la historia, y tiene razón al decir que ocultaba mucho, la historia de este personaje femenino
que está haciéndose pasar por la esposa de su amigo. Sí, en algunos momentos oculta cosas y de alguna manera la iluminación y el color terminan ayudando a que esas cosas sean ocultas o sean reveladas. En algún momento también son reveladas, ¿no? No solamente en alguna parte de la película se ocultan cosas, sino en otras se dejan ver. Y A mí me la parece película que tiene, perdón, la película tiene muchos momentos que también juega con nosotros. Hitchcock es un mago, ¿no? Desde el punto de vista de Scott y un plano general, después de que se ha muerto, ya han suicidado pues a la esposa, o sea que el personaje supuestamente se murió, supuestamente, él la ve, porque ve el carro verde y la ve que está hablando con alguien, con un señor, y nosotros vemos que es ella, pero luego él, cuando se acerca a la mujer, nos pinta otra, entonces nos dice, ah, lo que pasa es que el personaje, como estábamos mirando desde los ojos del personaje, este personaje está tan obsesionado que la ve a ella en otros rostros, en otras figuras femeninas. Pero él sí nos trama, él nos muestra el mismo personaje, o sea, Kim Nova con el mismo peinado y todo, y cuando ya se acerca no es Kim Nova, es otro actor, otra actriz. Pero eso le va muy bien a la historia porque está hablando de la obsesión que lo hace ver cosas que no son reales. Sí, decíame, dime. sí, que a mí me parece que todas estas técnicas del ocultamiento también contribuyen a sí, como a darle énfasis a esta perspectiva o a construir esta mirada masculina que atraviesa la película. Ajá, Como, bueno, el personaje masculino pues es un detective, tiene unas responsabilidades, aunque, bueno, luego obviamente evoluciona, pero él permanece como transparente durante toda la película, mientras que la mujer tiene como, sí, como que nosotros como espectadores la percibimos como alguien doble, alguien que se guarda información estratégicamente. Y esto pues me hace pensar como en todos los comentarios o preguntas que se han hecho sobre la representación de las mujeres en el cine de Hitchcock ujú. y cómo de pronto, pues sí, para muchos investigadores este cine clásico también contribuyó como a la articulación de un lenguaje cinematográfico que privilegiaba la mirada masculina o que Sí, estaba construido desde como ciertas convenciones. sí, sí, estoy de acuerdo, eso pasó. Eh, la, el cine clásico, usted puede ver que es un cine machista, por lo menos hasta los años 60. Allí en los años 60 empiezan todos los quiebres. Ahora, puede ser que hayan antecedentes. Antes de los años 60 ya esta película, el tratamiento que daba a los personajes femeninos era otra cosa, sí, a lo mejor se encuentran. Pero digo, en términos de tendencia, todo comenzó a cambiar mucho en los años 60. Incluso este personaje que psicológicamente es tan complejo y cómo evoluciona, este tipo de personajes era como para después, pero Hitchcock ya lo tiene a finales de los 50. Bueno, la nueva ola realmente empieza a finales de los 50, ¿no? Pero, digamos, todos esos movimientos filosóficos han empezado en la posguerra y evolucionan en la posguerra, donde empezó a cuestionarse todo. Incluso, yo decía en la intervención pasada de hace 8 días, que fueron los franceses los que hicieron ver las características de los directores, porque antes no se valoraban tanto. Ellos ayudaron al prestigio de muchos directores en Hollywood, porque en Hollywood hubo muchos artesanos, es decir, gente que cumplía con su labor de dirigir. Usted me pasa un guión, unos actores, un camarógrafo y unos decorados ya listos, y entonces yo dirijo dónde se pone la cámara, dirijo la escena y tal, y ni siquiera veo lo que yo filmé, porque lo coge un editor y lo edita. Y eso, de alguna manera, era ser un buen director. Pero empezaron a notar que habían algunos directores que tenían un trabajo que no era tan, digamos, eh, tan, tan trabajo en serie, sino que
ponían su toque y tenía unas repeticiones y unas constantes que fueron construyendo durante toda su carrera, y lo que hicieron los franceses fue observar esto, subrayarlo y de alguna manera encumbrarlos, la figura del director. Antes el que más ganaba era un actor o una actriz, y a los directores le empezaron a pagar mejor, no mejor que la actriz, pero a pagar mejor de lo que le pagaban cuando en los años 50 y 60 empezaron a valorarse críticamente sus trabajos. Entonces, ya antes de pronto aparecían en una letrica en el afiche por allá, el mismo tamaño que el músico tal, y luego a partir de cierto momento el nombre del director aparecía centralizado, destacado, con las letras más grandes. Esto poco a poco fue pasando. Entonces, bueno, no sé, no me acuerdo ya por qué arranqué, cuál es el argumento por el cual llegué a esto. Pero sí es cierto que ha habido pues toda una evolución en las películas, y yo creo que el quiebre empieza en los años, el quiebre más importante, no digo que no haya transformación en la evolución, el quiebre más importante yo creo que vino por influencia europea. De hecho, pues ya muchos cineastas europeos habían llegado a Norteamérica, ¿no? Una primera oleada después de la Primera Guerra Mundial, luego hubo otra después durante la Segunda Guerra Mundial, y ellos todos vinieron con su legado. Había gente que vino de Alemania, gente que había trabajado con el expresionismo alemán, con la estética del expresionismo alemán, que fue muy importante en la construcción estética del cine negro, en la manera de iluminar, en los contrastes, en los claroscuros. Todo eso se usaba en el cine de expresionismo alemán, que luego tuvo una connotación de terror, terrorífica. Se usó también en el cine de terror en Estados Unidos. O sea que la influencia estética, yo creo que llegó antes. Y la ideológica, en donde todo se empieza a derrumbar, el héroe positivo, el héroe seguro, el héroe claro, empieza con la influencia europea. Y cuando ya llega Woody Allen, ya estamos en el héroe completamente desbaratado. ¿Quién más tímido que Woody Allen? ¿Quién más inseguro que Woody Allen? ¿Quién más fracasado con las mujeres que Woody Allen? Ya era otro tipo de héroe. Cuando Woody Allen empezó la carrera, y durante toda su carrera, él no hizo sino, y luego lo psicoanalítico, ¿no? Todo el tiempo pensando con complejos, este tipo no era pensable para los años en donde el cine clásico reinó, años 40, años 50, y un pedazo de los años 60. Vale, muchas gracias. Pensando en este tema de la obsesión que trae tanto Vértigo y el personaje de Jane Stewart, ¿considera que hay alguna película colombiana que trate también la obsesión, el tema de la obsesión? ¡Wow! Sí, pues es un ejercicio de memoria, ¿no? No sé si ustedes vieron Confesión a Laura. ¿La vieron o no? Una película colombiana. Partes, Creo que pero no. recuerdo haberla Yo visto partes. tal vez sea la película colombiana que más me gusta. Estoy pensando a ver en otra. Pero tal vez sea la película colombiana que más me gusta. Y cuenta la historia que sucede el día del Bogotazo, o sea, en 1948, entre dos casas vecinas, entre dos apartamentos vecinos. Uno queda al frente del otro. En uno vive una profesora solterona y en otro vive una pareja de adultos. La esposa es Vicky Ospina, nada menos. Vicky Ospina. Hernández. Vicky Hernández. Y entonces ellos son muy amigos, y tan amigos que han colocado un cable entre una casa y otra
por en donde se mandan cosas, noticas, préstamos, tal. Y entonces el día que estalle el Bogotazo, y ellos viven en el centro, ellos pues empiezan a tener muchos problemas con lo que está pasando afuera. Y ella, Vicky Hernández le ha construido, pues le ha hecho una torta, porque, no, perdón, Vicky Hernández no, la esposa del señor, Vicky Hernández es la maestra solterona. La esposa del señor le ha hecho una torta a esta maestra y pues no se la puede pasar por esa cuerdita que ellas tienen, sino que manda al marido a que le lleve esa torta. Y uno se da cuenta después que el marido de pronto ha estado siempre enamorado de esa profesora. Entonces, ellos aprovechan, yo no sé si esto se puede leer como una obsesión, pero algo guardado de los sentimientos que él tenía con ella, con esta profesora, se le sale porque empiezan la balacera más terrible y claro, ellos tienen que quedarse quietos durante mucho tiempo y él no puede devolverse al apartamento, sino que se tiene que quedar a dormir allá y duerme con la profesora. Y entonces ellos de alguna manera se descubren, ¿no? Pues descubren su amor y todo. Y entonces, yo no, bueno, no les voy a hacer el spoiler final, pero esta película me gusta mucho y puede leerse también como una especie de obsesionado por la profesora. Porque no recuerdo un personaje que haya, en el cine colombiano, que haya manejado una obsesión parecida, o al menos una obsesión. Pues yo pienso que de pronto no es una obsesión, pero sí me hace pensar como en un objeto perdido, en esta película de Oscar Ruiz Navia, El vuelco del cangrejo, donde el viaje del personaje se inicia porque terminó con una novia al parecer, y durante toda la película hay como diferentes momentos de alucinación donde recrea ese objeto perdido. Obviamente pues no es comparable con Hitchcock y la película que acabamos de ver, pero sí es un tratamiento pues sobre el objeto amoroso. Uh-huh. Aunque lo que realmente él quería era como fugarse, ¿no? Él parece que quería era como irse, tomar el mar. Sí, como un destierro. Uh-huh. Sí. Bueno, sí. yo creo que vamos acabando, ¿no? Sí, ya para cerrar, pues agradecerle por su presencia. No, con mucho gusto. Invíteme cuando quiera. Está bien. Eso me obliga a verme la película. Bien. Bueno, Los dejo con Haider. bueno, Haider, muchas gracias. ¿Cómo se llamaba la película que mencionaron? ¿Confesión a Laura? Ana Laura, listo. Sí. Sí, Y es una bueno, no, película. profe, y pues como siempre, obviamente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Digamos que estos análisis aportan muchísimo pues para todo lo que estamos analizando, este tema del cine, el tema del cine clásico, también aterrizando aquí al cine colombiano, pues es muy, muy interesante. Y ya pues, para recordarles a todos los asistentes que dentro de 8 días tendremos Toro Salvaje de Martin Scorsese, también ya está, es un poco más a la tasa, de 1980. Y pues por supuesto el profesor Ramírez está totalmente invitado para que Gracias. con todo esto. Disculpen, yo me perdí la introducción. Si hicieron alguna introducción a la película, no sé quién la hizo ni la oí. Esto no queda grabado, ¿no? El conversatorio queda grabado, este conversatorio final, pero no, al comienzo hicimos como una breve sinopsis y pues la comenzamos también porque la película como es larga, entonces Es muy larga, sí, el problema es eso. entonces la comenzamos rápido y ya, entonces digamos que queda grabado como todo el conversatorio final y quedó. Gracias. Bueno, muy amables. Listo, Sí, profe, si me permite una última pregunta. Sí. Sé más como recomendación, ¿no? ¿Algún director actual que tenga este estilo de Hitchcock? Uy, este estilo de Hitchcock lo intentaron copiar muchas veces. Incluso ustedes saben que volvieron a hacer Psicosis.
Averigüen quién fue el director que hizo otra vez Psicosis. Van Incluso Sant, creo ¿no? que fue retratada. Gus Van Sant no hizo una versión de Psicosis. Y Gus Van Sant también, pero fuera de él, hay otro que intentó plano por plano hacerla. Eh, pero es que es muy, muy difícil encontrar esa majestuosidad, esa maestría, ¿no?, que él tenía para dirigir. Y las historias de Hitchcock también tienen unas ciertas características que es muy difícil de que se den las mismas características en otro director. Pero sí, a mí me siguen gustando de los directores del cine clásico. Y algunos de los europeos, ¿no? Del cine de la nueva ola. Pero no aventuraría a recomendar a alguien sin tener una razón en este momento de por qué lo hago, pues en el sentido de que es tan recomendable como Hitchcock. Cada uno tiene su propia manera de ser. Me gusta mucho Buñuel, por ejemplo, que no tenía la maestría de la puesta en escena, pero sí tenía una simpleza para dirigir, y también sus puestas en escena y sus historias siempre tienen ese toque de alguna manera subversivo, un toque subreal, y que puede que no maneje también el suspenso como Hitchcock, pero sí la sorpresa. Y tenía una cantidad de personajes. No, pues si hablamos de obsesiones, las películas de Buñuel, hay muchos personajes obsesivos, solo que no son colombianas, ¿no? Me habían preguntado una película donde se maneje la obsesión como en el cine colombiano. Pero en Hitchcock sí tiene personajes súper obsesivos. ¿Qué tal la obsesión del celoso de Buñuel? ¿No se han visto? Hay una película de Buñuel que se llama Él. Véansela. Es magistral. Y es un tipo obsesionado celoso. A su esposa no la pueden mirar. Y entonces miren y me cuentan. Se llama Él. Es una película de los años 50, mexicana, pero excelente. Ese sí es un obseso. Ok, Entonces les recomiendo Buñuel. vale, listo. Ok, Muchas suerte. gracias, profe. Nos Y vemos ya entonces. es, vale. Nos despedimos y agradecemos a todos los que estuvieron hasta el final. Y no se olviden, dentro de 8 días, en Toro Salvaje, por aquí en el conversatorio de Martín Scorsese. Perfecto. Muchas gracias. Chao. Vale, hasta luego. Chao.